hacer en cada reunión una pregunta: ¿qué tanto yo estoy conociendo a Dios con todo lo que estamos viendo? Si bien es cierto, todavía hemos visto recién 11 versículos del capítulo 1, pero ¿qué tanto eso me ha llevado a conocerle a Dios? Esa debe ser la pregunta, ¿no? Y semana tras semana, si es que en algún poquito yo llegué a conocer un poquito más de Dios. Y hoy cantábamos: quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú. Esa canción fue inspirada a Jesús Daniel Romero. Lamentablemente su vida ahora no es un buen testimonio cristiano, ¿no? No quiero decir que se haya ido al mundo, ni mucho menos, pero según comentarios, noticias, deja mucho que desear su vida. Y entonces uno se pregunta: ¿y dónde quedó esta canción? Quiero ver la vida como tú. Sin el afán de juzgarle, no queremos juzgarle de ninguna manera, pero la canción es muy especial. Yo por mí, yo la sigo cantando, no importa lo que pase con él, Dios le tomará cuentas. Yo no soy quien para ir y juzgarle y tomarle cuentas, pero la canción habla de un anhelo del corazón de una persona que quiere más de Dios. Entonces, si es que voy a decirle: quiero ser más como tú, y dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo Jesús, y que nosotros debemos ir a esa perfección de ser como Jesús. Jesús, Dios que se hizo hombre, ¿no? Y ver la vida como tú sería lo ideal, ver cómo la ve el Señor. Si bien es cierto, Él es amor, pero dentro del amor también es un fuego consumidor, porque es el amor de Dios. Cuando nosotros miramos el contexto bíblico, vemos que Dios, en su bondad, en su benignidad, también está la reprensión y el juicio. Y por eso cuando le cantamos quiero ser más como tú, que cantaba Jesús Adrián Romero, pero también hay otra canción que dice: no es suficiente con querer, es necesario morir. Y a veces lo que cantamos no lo hacemos con el entendimiento. La palabra nos dice que debemos cantar con el espíritu y también con el entendimiento. Saber lo que le estoy diciendo. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? ¿Sí? El anhelo de mi corazón: quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú, pero no es suficiente con querer, ¿sí? Es necesario morir a mi yo, morir a mi orgullo, a mi vanidad, a mi soberbia, a mis parámetros, a mi juicio, a mi fariseísmo. Y eso es lo peligroso, el ser fariseos, ¿sí? Y saben que el fariseísmo está muy incrustado en la iglesia, y eso debemos tener cuidado con eso. Y continuando con Apocalipsis, hoy nos toca leer el versículo del 12 al 16. Vamos a ir avanzando hasta como nos vaya dando el tiempo. Dice la palabra, versículos 12 al 16: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Bueno, el 12, y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Cuando nosotros vemos o entendemos las figuras que hay en el libro de Apocalipsis, vemos que la imagen que nos muestra primero un simbolismo de los candeleros, y en primer lugar Juan se volvió para ver quién era la voz que hablaba con él,
les llamaba la atención. Recuerden lo que habíamos visto la semana anterior, hace 2 semanas, y que bueno, un poco lo ahondamos en la semana anterior. Él dice que fue llevado en el Espíritu, ¿sí? Y según algunos comentarios, un comentario decía que fue en el Espíritu Santo, otro comentario decía que fue en el Espíritu de Juan. Y mirando el contexto bíblico, veíamos que no puedo yo separar el Espíritu de Juan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan ya es cristiano, ¿sí? Y el cristiano, el nacido de nuevo, según 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces yo no puedo separar, ya es uno solo, el Espíritu del Señor con el Espíritu de Juan. Entonces, los comentarios que leímos son muy buenos, pero como comenzamos con el estudio de Apocalipsis, en la interpretación bíblica yo no puedo lesionar un texto. Al decir que Juan fue llevado en el Espíritu de Juan, Espíritu con minúscula, yo estoy lesionando el que se une al Señor es un Espíritu con él. Yo separé, y no se puede separar el Espíritu Santo del Espíritu del cristiano. Es uno solo. Y por eso, y dirán, bueno, ¿y qué importa? ¿Qué importa si le separo? Miren, si en mi entendimiento yo separo el Espíritu Santo del Espíritu del hombre, ¿qué va a pasar el momento, o qué peligro está en la interpretación cuando dice la palabra que el Espíritu del hombre vuelve a Dios? Pues hay un riesgo que el Espíritu vuelva a Dios sin el Espíritu Santo, es decir, ya mi alma no se iría con el Señor, ¿sí? Entonces ahí también yo puedo dar lugar a que es posible la pérdida de salvación. Quienes dicen que la salvación se pierde, pues están dejando muchos parámetros de lado. Si yo digo o separo en la interpretación, doy la posibilidad de que en algún momento mi espíritu pueda irse sin mi alma y libre del Espíritu Santo, y eso no puede ser así, ¿ok? Entonces, mirando eso, en Juan entra una pregunta. Me volví a ver quién era la voz que hablaba conmigo. Muchas veces en las circunstancias nosotros podemos confundir si es la voz de Dios o es la voz de mi carne o incluso es la voz del diablo. Recordemos un poquito a Jesús. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y aún así no estuvo exento de tentación. Y entonces el diablo se acercó a Jesús a tentarse. Y el diablo usó la palabra. ¿Sí? El diablo le dijo, escrito está, que si te lanzas, los ángeles te llevarán. No permitirán que tu pie tropiece en piedra. Eso le decía él, el diablo. Usó la Biblia. Así que el diablo puede usar la Biblia. Claro, lo hizo con Jesús. Puede usarlo. Yo puedo coger un texto y sacarme de su contexto y estoy usando la Biblia mal, en una interpretación mía y privada. Entonces, Juan ¿qué quiso? Tener la certeza de quién le hablaba. ¿Quién le estaba hablando? Y por eso dice, me volví para ver quién hablaba conmigo. Tomando el contexto de que fue llevado en el Espíritu, estaba espiritualmente en un lugar no visible, ¿no? Fue llevado en el Espíritu. Y en el contexto de todo Apocalipsis vemos que él fue llevado al cielo y a la tierra, al cielo y a la tierra. Veía eventos en el cielo y eventos en la tierra. Es decir, él estaba en la intemporalidad de Dios y en el cronos, ¿no? En el kairos de Dios y en el cronos, el tiempo creado por Dios. Entonces él se movía así. Y también habíamos dicho cuando comenzamos el estudio del Apocalipsis que nuestra mirada siempre debe estar hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba, viendo la intemporalidad de Dios,
y hacia adelante viendo el cronos futuro de los acontecimientos bíblicos. ¿Sí? Y Juan, cuando voltea a ver, dice, y vuelto, o se podría decir, habiéndome vuelto, ¿sí? Hablando en primera persona Juan, porque el texto dice, y vuelto, él volvió a ver, pero podríamos decir, y vuelto, una vez que, habiéndome vuelto, vio 7 candeleros de oro. ¿Qué vio? A ver, ¿cuál era la imagen de lo que vio? 7 candeleros de oro. Y en el hebreo, ese texto son lampadarios, ¿sí? Entonces, los candeleros es de nuestro idioma, pero en el idioma hebreo lo que significa son lampadarios. Y es diferente el lampadario de 7 brazos que nos muestra en Zacarías, y quiero ir un momentito a Zacarías. En el capítulo 4, versículo 2, dice la palabra, y me dijo, ¿qué ves? Miren cómo habla Dios. La pregunta que les dice, ¿qué tanto yo estoy conociendo a Dios con lo que estamos viendo? Y me pregunto, Zacarías, Juan, cada uno en su momento, ¿qué veía? Hablar con Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Sí? ¿Por qué asistimos nosotros a la iglesia? Por conocer algo, por saber algo, y nos llenamos de una predicación de cómo debo actuar, cómo debo vivir, concentrado en el yo, ¿verdad? Pero ¿cuántos nosotros nos centramos en Dios? ¿Quién es Él? Hay que conocerle a Él. El fundamento de la iglesia es conocerle a Dios, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, que le has enviado. ¿Sí? Eso es vida eterna. Y si tenemos vida eterna, ese es el propósito, conocer a Dios. ¿Sí? Y entonces, en Zacarías 4 dice, y me dijo, ¿qué ves? ¿Sabes lo que es Dios preguntándole, ¿qué ves? Tan Dios humanizado en su contexto, tan Dios impresionantemente interesado en quién soy yo. Recuerda cómo es Dios. ¿Cuál es la dimensión de Dios? No podemos entenderla, ¿verdad? Y la dimensión de un hombre, un microbio, comparado con Dios. ¿Sabes? Dios interesado en ese microbio. Y Zacarías está con Dios y Dios le dice, ¿qué ves? ¿Alguna vez en el sentido que Dios me está diciendo, ¿qué ves? Digamos, yo tengo una pregunta, Señor, ¿es tu voluntad que haga esto o no? ¿Cuántas veces nos pasa eso por la cabeza? ¿Es tu voluntad que me vaya a vivir en tal parte, que coja este trabajo? ¿Es tu voluntad que asista a una reunión? ¿Sí? Siempre nos vamos a preguntar, ¿será la voluntad de Dios? Pero Dios le dice a Zacarías, ¿qué ves? Como mostrarle un poquito, porque lindo es que a uno le den la respuesta, ¿no? Y uno dice, a ver, si Jesucristo se me asoma por ahí y me dice algo que debo hacer, pues voy a estar seguro de hacerlo, ¿no es cierto? Porque Jesús me lo dijo. Pero Jesús, en lugar de decir, esto tienes que hacer, dice, ¿qué ves? ¿Qué está haciendo al decirle qué ves? Me está llevando a mí a analizar el contexto del pueblo. Qué hermoso que es Dios. ¿Y por qué no le vemos así a Dios? Porque somos religiosos. Porque todo es pecado, ¿no es cierto? Todo es pecado, no estoy diciendo que no sea, todo es pecado. Y entonces empezamos a categorizar los pecados y después empiezo yo a decir, es que este es pecado. Como dice el Señor, ¿no? No ves la viga que tienes en el tuyo y estás viendo la paja del vecino. Y ese es el problema del fariseísmo, que no actúa de parte de Dios. Dios es personal. Por eso
nosotros debemos aprender a preguntarle a Dios, así como nos preguntamos entre nosotros, ¿no es cierto? Decimos, oye, ¿cómo te fue esta semana? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy en la mañana? Y la otra persona me contesta. ¿Sabe que Dios quiere eso con nosotros? Y por eso es que ves. Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro. ¿Sí? Entonces es ese lampadario, pero dice con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelario y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y aquí tenemos una diferencia entre ese candelabro y el candelabro que ve Juan. En medio de los candelabros de oro en Juan estaba uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué había en el otro candelabro? Un depósito encima y 7 lámparas. ¿Qué había en este otro candelabro? Uno como o semejante al Hijo del Hombre. El momento en que Juan ve eso, ahora, Juan sabía de lo hablado por Zacarías. Claro, ¿no es cierto? Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces debe haber oído o leído o instruido en su diario vivir en que hubo un candelabro que vio con Zacarías. Y aquí viene un asunto en nosotros en el texto bíblico. A veces nosotros cogemos un texto y ese texto ya es un parámetro para mí. Pero Dios puede hablar en el mismo texto en otra dirección, no opuesta en la interpretación ni en la doctrina, pero con otro mensaje personal. Si yo le veo solamente lo que ya había leído, entonces, porque es la figura, ¿no? No era el mismo. Juan estaba estaba en una visión y él podía interpretar de acuerdo a lo que estaba escrito en su mente, ¿sí? Y no hubiera recibido una nueva visión que Dios le estaba dando. Era distinto. Aquí, ¿quién estaba en el medio? Dice, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era? Era Jesús. Era Jesús hablando. En el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Cómo le conocía? Juan le conocía a Jesús. ¿Sí o no? ¿Alguna vez le vio vestido así? No. No, ¿verdad? ¿Por qué dice uno semejante? Y nos dice, era Jesús, porque el texto no dice que Juan dijo, es Jesús. Jesús se había presentado a ellos en persona, indicando, mira, aquí están las huellas de lo que me clavaron, de lo que me crucificaron, de lo que me metieron en la lanza, ¿sí? Tengo la huella en mi costado. Así estaba Jesús, pero hoy le ve distinto. Y dice, en medio de los 7 candeleros, recuerden que era el número 7. Es el número perfecto del propósito de Dios. ¿Sí? Quiere decir que el propósito de Dios se está cumpliendo en ese instante. Y en medio de los 7 candeleros, de ese propósito de Dios, en medio del cumplimiento exacto de su plan perfecto, establecido antes de la fundación del mundo, estaba uno semejante al Hijo. Y le muestra la vestidura. Y debido a que el griego no tiene el artículo definido delante de hijo,
¿sí? No dice el Hijo. Muchos traductores modernos, y ese es el peligro, traducen literalmente un Hijo de Hombre. ¡Qué peligro! Y hay hoy comentarios bíblicos que, como no está el artículo, y entonces yo me voy al griego y digo, es que no está el artículo él. Cuando yo digo él, ¿qué estoy diciendo? Él, me refiero a una persona en particular. Pero cuando digo un, ¿qué digo? Uno cualquiera, no estoy diciendo él. Miren el riesgo de la traducción. Por eso les he dicho, por favor, cuando usted navegue en internet, tenga cuidado con las interpretaciones. Y son traductores actuales, son los comentaristas bíblicos de la actualidad. Y entonces dicen un Hijo del Hombre. Entonces, cuando yo digo un, ya no es Jesús, ¿o sí? ¿Quién hablaba conmigo? Un Hijo de Hombre, cualquier hombre. No estoy diciendo el Hijo del Hombre es Jesús, ¿sí? Y parece muy sutil. Recuerden, la semana pasada hablábamos sobre en dónde está mi fundamento de sabiduría, ¿sí? Sea en lo secular o en lo espiritual, en cualquier cosa. ¿Dónde está mi fundamento de sabiduría? ¿Es Dios o es la inteligencia artificial? Entonces, si yo digo, no, pero la inteligencia artificial para las cosas seculares, yo le voy a preguntar, quiere decir que si no hubiera inteligencia artificial ahora estoy fregado, hermano, porque nadie me puede decir. Riesgoso. Y hablábamos sobre Eva, cómo vino el tentador y le dijo que si come del árbol va a conocer el bien y el mal. Es decir, conocerás. Y Eva había dicho que ella vio que el árbol era bueno para comer y que de ahí podía extraer sabiduría. Era no en Dios. Y en el principio, Eva, la fuente de sabiduría de Eva era Dios, y la cambió por la humanidad. Hoy en día, ahí está la inteligencia artificial. Y la gente está volcándose a la inteligencia artificial, a buscar sabiduría en la inteligencia artificial, en lugar de buscar a Dios. Y tenemos que buscar a Dios. Y entonces, ¿qué riesgo es este? Y esto está en muchos comentarios de este riesgo, solo con decir, porque sí, en el griego, en el original, no está el artículo. Y entonces, como no está el artículo, yo digo, en la interpretación es un Hijo de Hombre. ¿Sí? Para mí es el Hijo del Hombre, es Jesús, en medio de los candeleros en la interpretación. ¿Sí? El comentario de Plumer favorece esta traducción y comenta: el Mesías glorificado lleva aún esa forma humana con la cual el discípulo amado lo había conocido antes de la ascensión. El texto no me está mostrando que Juan dice es Jesús, sino dice es el Hijo del Hombre. Uno como o semejante a Hijo de Hombre. No dice al Hijo de Hombre, a Hijo de Hombre. Pero en ese comentario, que es muy antiguo de Plumer, muestra que era el Mesías glorificado, que aún estaba con forma humana. Estaba con forma humana. ¿Qué piensa? Recuerden, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y yo no le puedo separar. No puedo decir, a ver, este es 100% hombre y acá está el 100% Dios. No, el mismo. Y también habíamos hablado, ¿cómo yo puedo entender que Jesús está sentado a la diestra de Dios? ¿Sí? Jesús como hombre. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Quiere decir que Él como hombre está sentado a la diestra de Él mismo como Dios.
poder entender eso. ¿Ah? Qué difícil poder entender, pero así es. Él nunca dejó de ser Dios. Como Dios está sentado en el trono y como hombre está a la diestra del trono intercediendo por la humanidad. Como Dios no intercede, como hombre sí. Es una figura muy especial de Jesús, pero es Dios. Y entonces por eso Plumer en el comentario dice que es el Mesías glorificado, que estaba ahí. Estaba glorificado, pero aun cuando él estaba glorificado, era el mismo que Juan le vio antes de la ascensión. El comentario de Sweet observa: el Cristo glorificado es humano, pero transfigurado. Y aquí viene una cosa. Por eso me gustan los comentarios, porque uno puede mirar el contexto bíblico y decir en qué se basaron o cuál puede ser un error. Y dice que el Cristo glorificado, tomando el comentario de Plumer, lo dice Sweet, porque en Plumer hoy veíamos que era el Mesías, ¿verdad? El Mesías glorificado. Y entonces este Cristo glorificado es humano. No dejó su humanidad para estar a la diestra de Dios. De lo contrario, no puede estar a la diestra de Dios. ¿Sí? Pero estaba transfigurado. Y ahí yo me voy a la transfiguración, que me muestra el texto bíblico. En Juan, primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, hablando de nosotros, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. ¿Quiere decir que nosotros vamos a ser transfigurados? No. Entonces aquí hay un error. Yo no puedo decir que Jesús estaba transfigurado. ¿Sí? La transfiguración es la glorificación o la muestra de la divinidad de Cristo. Él es Dios. Se mostró en la transfiguración. Pero en el comentario dice que Él estaba en forma humana pero transfigurado. Y si decimos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, no puede haber estado transfigurado. ¿O sí? La transfiguración tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de la transfiguración? Mateo 17:2. ¿Estaban quiénes? Juan, Santiago y Pedro, ¿no es cierto? Y entonces Jesús está orando y se asoman ahí Elías y Moisés. Y dice que Jesús se transfiguró. En el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Verdad? Estaba transfigurado. ¿Cuál era el propósito de esa transfiguración? Mostrar la divinidad de Jesús. Que Jesús es humano, pero también es divino, es Dios. ¿Sí? Él estaba mostrando su esencia de ser Dios y los atributos que no usó. ¿Para qué? Para mostrarse como hombre, y entonces eso pudieron ver. Era la gloria de Dios. ¿Sí? Y cuando el Señor venga por nosotros, ¿vendrá transfigurado o vendrá como ascendió? Si yo digo en el versículo 2 del capítulo 1 de Juan 3, amados, ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él se va a manifestar aquí, a nosotros. ¿Sí? Seremos semejantes a Él. Nosotros no podemos ser transfigurados porque nosotros no somos Dios. ¿Sí? Seremos como Él es, pero como hombre, no transfigurado. ¿Sí? Ahora,
en la visión que él está dando a Juan. Decimos, ¿por qué él dice semejante al Hijo del Hombre? ¿Por qué creen que dice semejante al Hijo del Hombre? Semejante a Hijo de Hombre, no dice a Hijo de Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué creen que lo dice así? Porque le veía humano, pero también le veía divino. ¿O no? Le veía humano, pero también le veía divino. Entonces, ¿quién le vio en la transfiguración? Juan. ¿Sí? Juan, Santiago, que ya murió, y Pedro, pero no era Pedro el que recibía la visión. Es decir, y aquí vemos un propósito de Dios al escoger a Juan para revelar la visión. Debía ser alguien que haya tenido una mayor visión de Jesús. Era Juan. Él le vio transfigurado, él le vio divino. Y entonces, le vio como, por eso dice semejante. No dice, es Jesús, semejante Hijo de Hombre. Debe haber habido en la mente de Juan, dice, a ver. Es Jesús. ¿Pero qué pasó con Jesús en la transfiguración? Un análisis en su mente de quién era Jesús. Cuando Dios nos habla en su palabra, no sé si ha pasado. Yo tengo una pregunta y le hago una pregunta a Dios. Y Dios me contesta en la palabra. A veces puede venir la duda, ¿será o yo me estoy inventando o asumiendo? ¿No viene eso? Viene esa parte de la carnalidad que yo digo, ¿será que Dios me está hablando o es el anhelo de mi corazón de que así sea y yo estoy asumiendo esa palabra que es para mí? Y viene la duda, ¿no es cierto? Y empiezo a decir, ¿será Dios o soy yo? Y estamos así. ¿Cuándo pasaría eso? Claro, pero es interesante ver los detalles. ¿Por qué Dios le muestra los detalles a Juan? Para ratificar que es él. Y entonces Juan en su mente debe haberse acordado, caramba, yo le vi a Jesús que oraba y de pronto se abrió el cielo y estaban Elías y Moisés y él se transfiguró. Y empieza a verle así, porque la descripción del ropaje de Jesús o la descripción de cómo estaba Jesús viene luego en el versículo 14. El tratamiento más satisfactorio de la frase uno semejante al Hijo de Hombre, del hombre, parece que la da Simons, y les voy a leer el comentario de Simons. Dice, la ausencia del artículo aquí prueba no que se trate de nuestro Señor, sino el título está tomado del empleo que Jesús mismo le daba a él mismo como Dios. Comentario difícil, ¿o no? Yo a ese comentario le cogería con pinzas. El empleo que le daba Jesús, o el tratamiento que le daba Jesús a su divinidad, ¿sí? O diríamos cómo Jesús quería explicar su divinidad. Pero yo le cogería con pinzas a este comentario, porque él en ese comentario se va al griego en Daniel 7:13, donde también ambas palabras están sin artículo. Las palabras mismas no significan otra cosa que vi una figura. No le ve a Jesús en su esencia, ni humana ni divina. Hay esa confusión. Y por eso les decía, yo puedo leer un texto bíblico y decir, ¿me está hablando Dios o me está hablando mi carne? ¿Soy yo el que quiero que sea así o no? Cuando uno le pregunta a Dios y Dios le responde sin que uno busque en
comentario bíblico o busque en la concordancia, es Dios hablando. Pero si yo busco en la concordancia y quiero encontrar, ya corro ese riesgo que a lo mejor soy yo el que estoy buscando en el texto. Cuando Dios habla en un plan de lectura. Yo les mandé ahí un dicho de Spurgeon, y él decía: ¿cómo este mundo va a querer oír la voz de Dios si ni siquiera los cristianos que no leen la Biblia oyen la voz de Dios? Un cristiano que no lee podrá oír la voz de Dios. Hermano, está yéndose contra el principio bíblico. ¿En dónde habla Dios? Hebreos 1:1 y 2. Habiendo hablado Dios a nuestros padres a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. ¿Cuál es el Hijo? Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, o la palabra era con Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra se hizo carne. ¿En dónde yo le voy a escuchar hablar a Dios? En la Biblia, hermano. Fuera de la Biblia, no. Y entonces alguien dice: no sé por qué, pero Dios no me habla. La última vez que leíste la Biblia, el año pasado. No. Terrible. Y Dios no me habla. ¿Cómo que me hable? ¿Sabe por qué es esa debilidad que hoy sufre la iglesia? Porque no habla con Dios. Habla con las redes sociales, habla con el pastor, habla con los ancianos, habla con la inteligencia artificial, pero no habla con Dios. ¿Cómo quiere tener una vida espiritual en crecimiento? ¿Cómo quiere? No va a poder. Juan, que tuvo un contacto con Dios, con Jesús como hombre y con Jesús como Dios personal, vivió con él 3 años y medio. Juan todavía está en eso y dice: híjole, ¿será? Me volví para ver quién hablaba conmigo. Él no tenía las... no, ese es Dios, ¿verdad? Y muchas veces también hemos dicho, el apóstol Juan recibe la orden, no directa de Jesús, sino en el texto bíblico, en la transferencia de información a través de los apóstoles, que el día que Jesús iba a ascender a los cielos, él dice, Mateo 28, del 18 al 20, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso, id por todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Esa era la orden de Dios, a través de Jesús como Dios. Y entonces el apóstol Pablo quería ir a Asia. Él estaba y había hecho ya un plan, ¿no? Y en su plan era: yo voy a Asia y voy a ir a predicar 3 días. Me estoy inventando, estoy queriendo hacer una alegoría. Voy a estar 3 días ahí. Está yendo y no estaba escrito el Nuevo Testamento, estaba recién escribiéndose. Entonces él está yendo y dice que el Espíritu Santo le impidió. ¿Cómo sabía que era el Espíritu Santo? Cualquier otro cristiano de hoy hubiera dicho: el diablo me impidió, ¿o no? Porque en la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿verdad? Estoy cogiendo un texto que lo leo y digo: aquí dice, yo lo hago. ¿Quién lo está haciendo? Yo. ¿Bajo la dirección de quién? Mía. Porque el Señor le dijo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre a vosotros. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, cuando yo cojo la Biblia y la hago a mi manera, sin tomarle en cuenta a Dios, no estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe. Y el Espíritu Santo tiene que guiarme en la palabra.
No es que ya el Señor me dejó la palabra y ya, chao Dios, ya soy yo. No. Sigo dependiendo de Dios, hermano, sigo. Toda mi vida tengo que depender de Él. Y la manera de oírle a Él es leer la Biblia. Tener un plan de lectura y Dios me va a ir hablando. Entonces el apóstol tenía una relación tan perfecta con Dios que aunque está escrito ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que está escrito, él oyó que el estorbo no era del diablo, sino del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenía que ir a Macedonia y predicar a una persona. ¿Ah? Porque ese es Dios. Yo debo entender quién es Dios. Y debo moverme por una relación y no porque yo ya soy capaz y ya tengo la Biblia. ¿La Biblia es el manual de vida? Sí. Pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque de lo contrario se queda en letra muerta, más el Espíritu vivifica. Entonces, ¿cómo tengo la seguridad de que Dios me está hablando? Porque tengo un plan de lectura y Dios me va a contestar. Y Dios contesta, hermano, Dios contesta siempre. A lo mejor no conteste en ese momento porque tiene un propósito de ver mi fidelidad, porque puedo decir, ni me habla, ni me contesta, y la dejo a un lado. No, Dios es Dios. Y mi relación con Dios se va a forjar cada día. Y por eso el texto dice que había 7 lampararios o 7 candeleros que estaban ahí. 7. Que era el plan perfecto de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y nos quiere hablar. Pero no es cuando yo quiera, sino cuando Él quiera. Hay un propósito. No deje si es que no recibe nada. Lee un texto y dice, no entiendo nada. A mí me pasó. ¿Sí? A mí me pasó. Antes de ser cristiano, el Señor todavía... Sí, yo sé que en el no tiempo de Dios, yo ya era cristiano desde antes de la fundación del mundo, porque Él me escogió. Pero hubo un momento que yo asistí a la iglesia y me puse a leer y dije, no, esto yo no puedo cumplir, porque no entendía. Esto yo no puedo cumplir. Así que cogí, cerré la Biblia y dije a mi esposa, no, eso no es para mí. Ay, no, es que el cristianismo, esto no es para mí. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque no entendía nada. ¿Cómo Dios me iba a hablar si nunca cogía la Biblia? Porque cogía al azar un texto bíblico y digo, esto no es para mí. Pero, si es que yo tengo una constancia de lectura y leo un texto y no lo entiendo, digo, Señor, háblame, enséñame. Y sigo leyendo. Y algún rato voy a ver y voy a decir, wow, esto no entendía, ahora lo entiendo. Vean, el cristianismo no es asistir a un lugar, eso no es cristianismo. Aunque se predique sana doctrina, no. Cristianismo es una relación con Dios y una relación de obediencia. Dios me dice, yo obedezco. Y si Dios me dice no allá, es no allá. No allá. Pero yo me obstino y digo, sí, yo quiero ir. Por eso los 7 candeleros, y se identifican después como un símbolo de las 7 iglesias. Y el versículo 20, que ya hemos de llegar, le dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y como habíamos dicho, no son 7 en diferentes, ¿no? Sino 7 en un propósito de una sola iglesia. Entonces Dios nos habla los 7 mensajes a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos entender? ¿O cómo en ese momento Juan le pudo entender a Jesús? Veía 7 candeleros y dice, pero Señor, ¿qué querrá decir esto? Porque claro, después manifiesta bajo la revelación que los 7 candeleros eran las 7 iglesias. Pero ¿cómo supo que eran las 7 iglesias? ¿Ah? Jesús le mostró solo los candeleros. Vio 7 candeleros. ¿Se imaginan la parte de la revelación? Claro, nosotros leemos, le interpretamos y queremos
Pero ¿qué tal que yo le estoy haciendo una pregunta a Dios y me habla así, con figuras? O me empieza a hablar de la figura del 7. Y leo en el texto las 7 iglesias, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Y digo, ¿y qué quieres decir, Señor? ¿Qué quieres decir? Habrá una advertencia. Digamos que mi condición de vida es una tibieza. El tibio no es cristiano, cuidado. El tibio no es cristiano. Porque Dios dice que le vomitará de su boca. Entonces el tibio no es cristiano. ¿Sí? Tibio es el que cree ser cristiano, pero no es cristiano. Entonces, su vida no refleja una devoción a Dios. Vean, ninguno de nosotros es perfecto y ninguno vamos a dejar de pecar. Y muchos lucharemos con el pecado. El pecado del orgullo, de la ira, de la altivez, la soledad, etcétera, etcétera, muchos pecados, ¿no? El pecado de ser un fosforito, ¿o no es pecado? El pecado de afanarme, es pecado afanarme. El Señor dice, no os afanéis, por nada. Y digo, ay, Señor, ¿de dónde voy a pagar? No, ese afán es pecado, hermano. Y si no estoy luchando, estoy en problemas. Debo estar luchando en mi vida. Quiere decir que el tibio, que es el que está con el un pie afuera y el un pie adentro, y todo le va bien. Y dice, no, tranquilo. Y yo quiero sentirme bien. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque quiero sentirme bien. Y el rato que ya no me siento bien en la iglesia, me voy a otra iglesia. Oye, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La iglesia no es para sentirme bien. La iglesia es para molestarme. La iglesia es para incomodarme. La iglesia es para decir, oh Dios, me siento tan mal porque el problema soy yo. Esa es la iglesia. No es que oigan alabanza porque tocan canciones lindas que me llenan. Oiga, si las canciones no son para ustedes, son para el Señor. No, es alabanza a Dios. No es para que yo me sienta bien, no. La iglesia es para que yo mejore mi relación con Él y Él me va a hacer ver que estoy en pecado y me voy a arrepentir. Para eso es la iglesia. No para juzgar a los demás. Esto que haces, mira, esto. No. Esa es la labor del Espíritu Santo, no mía, ni siquiera del pastor. No. Y lo que tenemos que promover en la iglesia es que cada persona sea guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le diga que está actuando mal. Porque de lo contrario se va a ir al infierno, hermano, que no tiene el Espíritu Santo. Este es un pensamiento muy consolador. Es decir, gracias, Señor, porque cuando me siento incómodo, ¿por qué tú me estás incomodando y me estás hablando? Cuando estoy en problemas, no me gusta, porque tú me estás limpiando. Tú estás produciendo algo en mí, algo muy profundo. Si las iglesias son lámparas, piénselo, si las iglesias son lámparas, se supone que iluminarán las tinieblas de este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo, pero no con una luz propia. Recuerde, ¿quién hablaba en el medio de las lámparas? Jesús. Y Jesús es el que emite esa luz en la lámpara para que pueda brillar, porque sin Cristo no hay luz. Una persona que dice que es cristiana y asiste a la iglesia tiene que ser lámpara afuera, no puede ser igual que los de afuera. Tiene que cambiar, porque si sigue siendo igual que los de afuera, o se apagó la lámpara, que nunca va a pasar porque no existe eso, o nunca fue lámpara. La pregunta que yo debo hacerme es, ¿soy lámpara? Aunque
que estoy brillando con una luz tenue, porque todavía estoy en esa lucha, porque todavía batallo, pero la luz de Cristo está alumbrando. Si no alumbra, no es lámpara. La función de la iglesia es incorporar y expresar esa luz de la presencia divina sobre la tierra. Pregúntese, cuando Dios creó al ser humano, Dios le dio la potestad de ejercer señorío sobre todo lo creado, ¿sí? Pero no es que el hombre por él mismo podía hacerlo. Era el gobierno de Dios a través del ser humano, y Dios gobernaba las cosas. Esa es la luz. Dios, cuando todo estaba en tinieblas, porque estaba en el proceso de creación, Él dijo, sea la luz. Porque sin luz no hay brillo, y todo hubiera sido tinieblas. Y entonces Dios estableció que su gobierno debía darse a través de ¿quién? ¿Quiénes son las lámparas? Nosotros. En ese momento Adán tenía que ser la luz que alumbra, pero él peca. Y Dios escoge una nación para que sea la lámpara y le da principios y fundamentos. Y aquí les voy a hacer una pregunta, porque a mí me encantan esos detalles. No tengo ahorita el texto. Vamos a Génesis, capítulo. Es que no estoy con Ritz, gracias. A ver. Si son letras grandes. Si son letras grandes. Es solo una pregunta que quiero que me contesten, tal vez para la próxima semana. No me acuerdo. A ver, dice el texto en el libro de Génesis, estaba hablando Dios con Jacob, y le dice, por amor a tu padre Abraham, quien obedeció y guardó todos los mandamientos y los preceptos. ¿Sí? ¿Cómo guardó los mandamientos si todavía no estaban dados los mandamientos? Los mandamientos los dio en el libro de Éxodo. Entonces empieza Abraham. Le dice de Abraham, porque guardó todos los mandamientos y los preceptos. ¿Cómo pueden entender? ¿Ah? Todavía no había mandamientos, y dentro de los mandamientos estaba el diezmo. ¿Ah? ¿Cómo es que él pudo guardar el diezmo si el diezmo no estaba establecido?
cuando vinieron y se les llevaron a los hijos de Lot. ¿Sí recuerda, no? Para la próxima semana. ¿Cómo es que Dios dice a Abraham que le amó porque guardó todos los mandamientos y los preceptos dados por él? ¿Sí? Bueno, si pueden buscar en la concordancia y, o buscar el texto para que me ayuden con... Capítulo 12 está. ¿Ah? Dios llama a Abraham desde el capítulo. No, pero no es cuando ya me está hablando con Jacob y le dice por tu padre, porque tu padre guardó. ¿Ah? Éxodo, no. Génesis 26:5. ¿Puedes leerlo, por favor? Dice, por cuanto yo Abraham mi voz. A ver, escuchen. Por cuanto Abraham oyó mi voz. Y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gracias. ¿Sí? Mandamientos, preceptos y leyes. ¿Sí? Guardó. Oyó mi voz y guardó. Muy bien. Ahí pues, para la próxima semana, ¿cómo es que Abraham guardó las leyes, los preceptos, aún no había? Bueno, ahí les dejo. Génesis 26:5. Ya. Entonces, la iglesia debe mantener esa luz ardiente del Señor. De lo contrario, desaparece la razón de su existencia. ¿Cuál es la razón de la existencia de la iglesia? Ser luz. Esa es la razón. No luz propia, la luz de Cristo. Es Cristo el que debe manifestar la luz en su iglesia. Y esa luz debe ser en mi trabajo, en mi vida personal, en el barrio, en la familia. Debemos ser luz. Hay muchos, y ese es un peligro en la iglesia como tal. Dicen, no, es que en tu iglesia no dejan bailar, es que en tu iglesia no dejan fumar, es que en tu iglesia no dejan tomar. Oigan, la iglesia no está para dejar o no dejar. La iglesia está para instruir y decir, dependa de Dios, y es Dios el que va a poner la convicción de que no debe fumar, de que no debe tomar, de que no debe bailar. Pero es Dios, no la iglesia, hermano. Es Dios el que debe hablar a su corazón y decirle, lo que estás haciendo, estás pecando. No, en esa iglesia no dejan que nos afanemos, no dejan que nos preocupemos. La iglesia no está para eso. Es Dios el que tiene que decirle, te estás afanando, y eso es que no confías en mí. Pero es Dios. No, la iglesia, yo no soy el Espíritu Santo. La iglesia no es el Espíritu Santo. La iglesia es la esposa del Cordero. Se va a instruir y no obligar a nadie. Si en este momento entra un borracho y se sienta aquí, yo no lo voy a mandar sacando, hermano. Si en este momento entra una prostituta y se sienta aquí, yo no le voy a mandar sacando. Si en este momento entra una lesbiana o un homosexual, yo no le voy a mandar sacando. Vamos a la palabra. Es que la iglesia está parada. De lo contrario, entonces ya no hubiera nada, ni yo podría estar en la iglesia. Porque todos pecamos, hermano. Entonces tengo que ser luz, es porque estoy luchando con algo y me estoy arrepintiendo. El peligro es de quien no se arrepiente. Eso sí es un problema. Si el borrachito que entró aquí sigue viniendo borracho, no importa, y aquí saca una botella y se empieza a tomar, le voy a decir, oye, te has dado un mal testimonio. ¿Qué te pasa? La palabra no te llega, ¿no le parece? Entonces ahí sí hay que reconvenirle. Y por eso en el versículo 5 del capítulo 2, quiero leerles, la razón de la existencia de la iglesia. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es el mensaje de la iglesia.
recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, porque lo que estás haciendo no es luz, no honra a Dios, no está en el sentido bíblico. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Una cosa es que una persona se esté deleitando en el pecado y otra muy diferente es la que está luchando con el pecado. Eso es distinto. ¿Sí? Viene ahora la descripción detallada del Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Por eso yo les decía, así le vio Juan, y eso continuamos la próxima semana. ¿Sí? Así que, hermanos, miren, Apocalipsis está dado para que nosotros conozcamos quién es Dios, conozcamos su esencia, su corazón, y que Él no es un Dios permisivo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, el compartir, el estudiar, el investigar tu palabra. Gracias por que tú tuviste a bien que el día de hoy nosotros estemos compartiendo Apocalipsis y que todavía sigamos en el capítulo 1. Pero, Señor, esta no es una carrera de velocidad, no nos interesa terminar. Lo que nos interesa es tener una relación firme y fuerte contigo, conociéndote un poquito más, porque llegar a conocerte, ¿cómo podríamos? Con nuestras limitaciones de entendimiento, de comprensión, nuestras limitaciones de incluso el estado de ánimo, las conjeturas. Oh Dios, ayúdanos para que podamos ver esa luz que alumbra todo entendimiento y podamos compartirla siendo luz para este mundo de tinieblas. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.